Básicamente acaba de revelarse, pero esto ocurrió el 16 de septiembre. En 3 días, serán 3 meses del secuestro de 3 periodistas españoles, incluyendo a uno que tiene una fama muy bien ganada por todo lo que se ha arriesgado como corresponsal de guerra. Se llama Javier Espinosa. Y por cierto, hace tiempo se hizo amigo de Roberto Céspedes, nuestro productor ejecutivo. Entonces le pedí a Roberto que nos acompañara para compartir un poco de lo que es la vida de este hombre, que ojalá todavía pueda seguirla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo lo conoces? Yo conozco a Javier en el 94 en Cuba. Yo era corresponsal en Cuba, él era corresponsal en México para América Latina del periódico El Mundo, y desde México cubría Cuba. Y de alguna manera pues ahí él viajaba a La Habana y ahí nos hicimos amigos y empezó una amistad que se extendió por largos años, por lo menos hasta el 98, 99, tanto en Cuba como en México. Ya en esa época ella había pasado por algunos territorios alucinantes. Pues en esa época él venía de Ruanda, donde había pasado el genocidio en Ruanda, ya sabes, 800.000 personas masacradas en las calles, y había ido directamente a México. Estuvo en México básicamente cubriendo el movimiento zapatista, que se creía que iba a ser una gran revolución en México, y que bueno, terminó en la nada. Y en base en México, pues se trasladó toda América Latina, recorrió prácticamente el continente entero, menos Costa Rica, había leído yo por ahí. Vamos a compartir con ustedes algo de lo que dice su pareja, Mónica García. Javier no solo sobrevivió al bombardeo de Baba Amor, que mató ante sus ojos a 2 colegas, eligió quedarse en el barrio hasta que el último civil fue evacuado. Cuando le pedí que se marchase antes de la caída de Homs, me respondió que tenía la obligación de contarlo. Le recordé que nuestros hijos, Nur y Yeray, le necesitaban vivo, y me respondió que los niños sirios necesitaban la atención del mundo. Y no le rebatí, porque 3 meses antes había sido yo quien había elegido pasar la Navidad en Baba Amar, en lugar de hacerlo con mi familia, con el mismo objetivo: relatar el sufrimiento de Siria. A pesar del riesgo, hemos antepuesto vuestra tragedia a nuestra propia vida, con el único objetivo de levantar la conciencia colectiva sobre los acontecimientos en Siria. Hemos dedicado los 3 últimos años a dar voz a las víctimas, en Homs, Alepo, Idlib, Deir ez-Zor, Hama o Raqqa, pero también en los campos de refugiados de Turquía, Jordania o el Líbano. Hemos distribuido ayuda humanitaria, hemos dado cobijo a civiles que huían, hemos hecho nuestra la defensa de vuestra libertad. Al punto que, y ahora lo vamos a comentar un poco más en detalle, este es un hombre que ayudó a salvar vidas de niños en muchos casos, y esto es reconocido incluso por grupos rebeldes en Siria. Pero Siria se ha transformado en un mundo caótico en el que, como mencionaba recién la señora Mónica García, perdieron la vida en un bombardeo en Homs colegas de Javier Espinosa. Espinosa estaba detrás de una pared que lo salvó de la principal explosión. Ayer murieron la periodista estadounidense Mary Colvin y el periodista francés Rémi Hochlik. Y él no es la primera vez tampoco, Roberto, incluso que lo secuestran. Él estuvo secuestrado en Sierra Leona en el año 99. Como recuerdas, había una guerra fratricida en ese país africano, y él había un ejército rebelde, así como muchos de los que hay en Siria ahora, y este ejército rebelde básicamente lo que hacía era amputarle las manos y las piernas a miles de personas, incluyendo bebés. Javier fue secuestrado por esta gente, se lo llevaron durante 3 días, nadie sabía dónde estaba. Incluso había tal confusión en ese país que el gobierno español pensaba que lo tenía una facción, y en realidad lo tenía otra. Y lo peor es que esta gente, que afilaban todo día y noche sus machetes y los hacían sonar contra el piso, tenían un campamento básicamente en un lugar donde no había agua. El agua estaba contaminada por los muertos en los ríos y por la falta precisamente de agua, como suele ocurrir en África. Y había una fábrica de cerveza abandonada, fermentada, y estos rebeldes, asesinos medievales, lo que hacían era emborracharse, fumar marihuana el día entero y amenazarlo de muerte. Él es un tipo muy hábil. Javier es un tipo que tiene mucha sangre fría, es un tipo muy bromista, es un tipo que tiene dominio de la psicología y sobre todo la psicología de prácticamente muchas nacionalidades en el mundo. Y él lo que hizo fue ganarse la confianza de esta gente, a punto que lo invitaron a emborracharse, a echarse unos porros de marihuana, como cuenta él, e incluso empezó a entrevistar a estos rebeldes, mientras el mundo entero hacía gestiones ingentes para poder liberarlo. Al final los entrevista a todos y le dice: ya terminé mi trabajo, me voy. Y los tipos, en total estado de confusión y embriaguez, dicen: bueno, vete. Y así fue como él se fue de Sierra Leona. Ojalá se reviviera esa misma circunstancia en este caso. Hablamos con un colega también, con un veterano corresponsal, Bertrand Delagrange, algo de lo que nos dijo como punto de referencia.
Ahora lo que acaba de pasar, que es mucho más preocupante, es su secuestro en Siria, en una zona bastante complicada, donde los grupos islamistas que luchan contra la dictadura de Bashar al-Assad, digamos, tienen una visión muy peculiar del periodismo y consideran a cualquier periodista como un enemigo. Además, hay que señalar que en esa zona hay algunas bandas más de delincuentes que secuestran a periodistas y después los venden al mejor postor, en general a uno de los grupos islamistas que pululan en esa zona fronteriza con Turquía. Entonces, en este caso es particularmente preocupante porque los contactos con esos grupos son cada día más difíciles, porque cada vez hay menos periodistas que se atreven a cruzar la frontera por Turquía para acompañar a esos grupos y ver cómo vive la población civil. Todo esto ya es tan arriesgado que muy poca gente se atreve a hacerlo. Bueno, Dios lo proteja. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Pedro. Vamos a una pausa. Primero vamos a investigar qué están tramando nuestros socios de TN3. Adelante, Don Omar.